tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Luis Hernán Castañeda y yo soy un escritor rural. En esta oportunidad quiero empezar una nueva serie de videos dedicados a presentarles, a comentarles, a prepararlos para recibir mi siguiente publicación, que es el libro de cuentos La barba de mi padre, que sale publicado con Dendro en Lima, Perú, en mayo de este año 2026. Para irlos preparando entonces y para que vayan más o menos imaginándose qué pueden esperar de este nuevo libro, voy a empezar desde atrás, voy a regresar hasta el año 2024, cuando salió a la venta mi último libro publicado, la novela Vocación, publicada por Peysa en 2024 en Lima, Perú. Han pasado 2 años y muchas cosas han cambiado. Pero regresemos a Vocación. En el número 37 de marzo de 2026 de la revista estadounidense Latin American Literature Today, Literatura Latinoamericana Hoy, que es una importante revista literaria de Estados Unidos, salió en ese número una reseña de nada más y nada menos que Jeremías Gamboa, el escritor peruano Jeremías Gamboa, sobre Vocación precisamente. Y esto me alegró muchísimo, me encantó, no solamente por la calidad altísima de alguien como Jeremías, que se mande a hacer una reseña de un libro mío, sino también porque Jeremías, y en particular su novela Contarlo Todo, de 2013, fue una influencia importante para mí mientras estaba escribiendo Vocación. Ya he dicho que en Vocación hay de alguna manera una respuesta, quizá una parodia, quizá una intervención que tiene que ver y que tiene como referente, mejor dicho, a Contarlo Todo de Jeremías Gamboa. Así que un lujo para mí recibir esta reseña. Gracias. Estoy haciendo este video para comentar la reseña, para presentarles a ustedes las palabras de Jeremías y también para traer un poco de agua para mi molino y para intentar utilizar lo que Jeremías dice como un instrumento de autoconocimiento. O sea, como una piedra roseta, digámoslo así, que me va a permitir explicar el tránsito que está realizando mi obra en este momento, el nuevo camino, la nueva fase que estoy explorando y que vamos a denominar el periodo espiritual de Ludo. Sí, suena un poco pomposo o muy pomposo, pero en verdad es así. Este libro, La barba de mi padre, es el primero. Hay otros 2 que ya están escritos, que tienen este contenido espiritual, por llamarlo de alguna manera, y estoy escribiendo ahora mismo otro más. Será una serie entonces de libros espirituales. La tesis central es esta: con Vocación dejo de creer en algo y con La barba de mi padre empiezo a creer en otra cosa. Es una conversión literaria. Es un antes y un después en mi literatura y en mi vida, para ser franco. Con este tránsito, dejo de creer que el Padre está en el lenguaje, que el Padre reside en mí o en nuestro lenguaje humano, y empiezo a creer que el Padre, si es que existe, tendría que habitar un más allá que no podemos alcanzar. Que no podemos alcanzar directamente con un lenguaje catafático, pero que sí podemos sugerir a través de un lenguaje apofático. Por cierto, la catáfasis es un método de conocimiento que confía en la capacidad de las palabras para declarar algo enfáticamente, positivamente, directamente acerca de algún objeto. Se usa mucho en retórica y se usa mucho en teología este término. Mientras que la apófasis es el camino contrario y es el camino que yo quiero tomar, que estoy tomando ahora mismo, el camino del silencio, el camino negativo, la vía de la ausencia. Leamos juntos la reseña y comentemos. Empieza así: era más tranca vivir que narrar. Esta frase, que aparece temprano en Vocación durante un reencuentro de 2 escritores peruanos, Ludo Herrero y Jacobo Balboa, cifra el dilema de muchas de las criaturas de esta novela, con la cual el escritor Luis Hernán Castañeda parece haber cerrado un ciclo fecundo de esa obra que empezó hace 20 años con Casa de Islandia 2004. La literatura como un ordenamiento posible de la vida. Recuerdo que mientras yo reescribía y corregía Vocación, en los años de la pandemia, yo sentía en ese momento que cada palabra de esa historia, cada oración de esa obra, era como una piedra o un conjunto de piedras que yo empleaba para edificar a mi alrededor una fortaleza protectora
contra los embates de esa realidad maldita realmente que nos tocó vivir en el año 2020, 2021 y por allí, ¿no? Si se acuerdan, seguramente se acordarán. O a lo mejor no quieren o no queremos recordar esos años. Bueno, esto se ve reflejado claramente en la persona de Ludo Herrero, en la figura de mi protagonista, que es un chico y después será un hombre que tiene la piel demasiado delicada, transparente para las heridas emocionales y por ello trata de encontrar este orden cósmico en las palabras y cree que va a encontrar ese orden en las palabras, pero no en sus propias palabras, sino más bien en las palabras de algún padre benefactor que debe ser hallado, debe ser encontrado en el mundo para que éste entonces se llene de sentido. Ludo está viajando de un padre al otro y defraudándose y decepcionándose constantemente con los distintos modelos paternos que se encuentra en su camino. La herramienta que utiliza este Ludo Herrero para construir ese ordenamiento del mundo es la vocación literaria, ¿no? Digamos que la vocación literaria le funciona como un telescopio para encontrar al Padre, al origen de todo, a la fuente del sentido, al garante del orden verbal y emocional que está intentando construir. Ese es el Ludo, ese fui yo también durante la primera etapa de mi obra, durante los primeros 20 años, realmente una etapa larga de escritura, ¿no? Que empezó con, lo dice bien Jeremías, con Casa de Islandia en 2004, ¿no? Y terminó con vocación en 2024. Exactamente 20 años de búsqueda de sentido y de orden a través de figuras paternas que nunca fueron el padre definitivo. Lo que se cierra en este ciclo narrativo largo de 20 años es una cierta guerra sorda, persistente entre padres e hijos. En cada libro mío estaba haciendo memoria y me di cuenta de que en cada libro mío siempre hay algún retrato sombrío, negativo, nefasto de algún padre destructor. Padres violadores, padres abusadores, padres mentirosos, en fin. Siempre hay algún tipo de relación rota entre padres e hijos en mi obra previa. Pero en La barba de mi padre, ¿no? Lo que vemos es el inicio de una nueva etapa marcada por la reconciliación. Por el perdón, sí, la reconciliación y la aceptación de que ese padre frágil, ese padre vulnerable, ese padre imperfecto que estaba detrás de todos los padres nefastos de mis obras y libros anteriores, es simplemente uno más de nosotros, es un ser humano más, no es el padre definitivo, ¿no? Entonces, dada esa reconciliación con el padre biológico de carne y hueso, empieza la verdadera peregrinación hacia el corazón del Padre Divino. Y sí, eso de Padre Divino quedó un poquito como místico o religioso o tal vez demasiado cristiano, y es que, bueno, sí, la verdad es que en esta etapa de mi vida ya me cansé de esconder, ya me cansé de ocultar, ya me cansé de fingir, ¿no? Cuando salimos al público, ¿no? Y nos presentamos como escritores, estamos por lo general usando una máscara, pero yo ya me cansé de esa máscara y voy a decir que sí, este es un libro y esta es una etapa de mi obra en la cual hay una búsqueda real, honesta, verdadera, de un padre metafísico, objetivo y real, ¿no? ¿Lo hay, no lo hay? ¿Dónde está? Ese es el núcleo de lo que pienso escribir en los próximos años y vamos a ver hasta dónde me lleva ese camino, un camino en el cual los padres decapitados del pasado, esos padres humanos fallidos, han quedado de lado y lo que hay es este espejo en el cual el hijo se mira a sí mismo y se pregunta, bueno, ¿qué hago yo con respecto a mi vida? ¿Y dónde está ese padre real con el cual no hay animadversión o decepción posible porque es el Padre de todo el mundo, el Padre del universo? Y para que entiendan un poco más de cuál es la beta teológica de la cual estoy abrevando para plantear estas cosas, lean a Richard Rohr, el teólogo franciscano. Rohr se escribe R-O-H-R, es un teólogo magnífico que presenta una renovación panenteísta, digamos, increíble de la teología cristiana. Panenteísta, dije, no panteísta, porque él plantea
que el Hijo, es decir, el Logos, está encarnado en el mundo y en la historia y en el cosmos enteros. Es un Cristo cósmico, un Cristo universal en el cual habitamos y en el cual estamos enraizados, ¿no? Todo lo real es Cristo finalmente. Pero sigamos leyendo la reseña de Jeremías. Desde este título medular, Casa de Islandia, Castañeda expandió su universo a través de narraciones en las que una serie de avatares ficcionales viven la trágica brecha entre la experiencia de crear y el dolor de existir. De ellas destacan Un escritor rural, de 2021, Suerte de dietario del escritor anacoreta, apenas sostenido por sus reflexiones, y Mi madre soñaba en francés, de 2017, novela íntima y honda, en la que el autor indaga en una mujer, acaso su madre, que se debate entre el dolor y la poesía de César Moro. Nunca antes, sin embargo, la sincronía entre la experiencia y el relato había estado presente con el detenimiento y la ambición de este libro, se refiere a vocación. Bueno, primero quiero destacar aquí la huella braiceana, el legado de Alfredo Bryce Echenique. Desde Huerto Cerrado encontramos en Bryce este gusto por poblar sus páginas de personajes que son alter egos de Bryce y que también son uno, ¿no? Y que también son muchos al mismo tiempo. Cada uno de los Manolos de los cuentos de Huerto Cerrado es un mundo en sí mismo, ¿no? El Manolo de Conjimi en Paracas es y no es el Manolo de El descubrimiento de América, por ejemplo. Y yo creo que he intentado en la primera parte de mi obra realizar ese ejercicio braiceano de la multiplicación del yo en fragmentos. Desde Manolo hasta Martín Romaña, hasta Pedro Balbuena, los personajes de Bryce tienen, creo yo, esta fe, confianza profunda, pero siempre decepcionada y defraudada, confianza en el lenguaje como un espacio donde vivir, en el lenguaje y en su caso en la palabra oral desaforada como una residencia en la tierra. Esto no ocurre más en mi obra, ¿no? Ahora, a partir de ahora, digamos, en esta etapa post-braiceana, por decirle de alguna manera, ya no se cree que el lenguaje sea una casa. Y en este pasaje, Jeremías menciona dos libros míos que me parece a mí son los que a él más le gustan, los que él prefiere. Un escritor rural, que es un libro híbrido, misceláneo, taiseano en su estructura, porque bebe mucho de la disciplina, de la vanidad, con esta forma trinitaria que Thais le da a ese libro del año 2000, que por cierto es para mí uno de los mejores libros del siglo XXI en el Perú. Y Jeremías también menciona Mi madre soñaba en francés, una novela, sí, muy querida para mí, una novela que tiene que ver con madres, no con padres, sino con madres, una novela lírica de la cual recuerdo con mayor cariño ese desbalance que tiene. Es un desbalance que no se oculta, es como una herida clara entre el registro sentimental, que tiene que ver con la relación entre la madre y el hijo, y ese otro registro paródico que tiene que ver con las terroristas juveniles que realizan un atentado en la historia. Si ustedes han leído la novela, saben a qué me refiero, pero hay un desbalance allí, ¿no? Hay un desbalance que, sin embargo, siempre yo intenté cerrar, porque mientras escribía un escritor rural y mientras escribía Mi madre soñaba en francés, yo lo hacía pensando que dentro de esa masa amorfa de texto que eran los borradores con los que me peleé y con los que batallé durante años para poder sacar la versión final, yo creía que dentro de esos borradores era simplemente cuestión de entrar y horadar para encontrar en ellos el libro perfecto que se me estaba perdiendo, que se me estaba ocultando y que yo tenía que sacar a la luz, ¿no? Era como si hubiera un molde rígido ahí adentro y el resto del trabajo consistiera simplemente en picar y picotear y sacar el exceso para llegar a ese núcleo, a ese meollo final. Ahora tengo una visión completamente distinta porque me doy cuenta de que ese método de trabajo, que era un método realmente agotador, la corrección para mí siempre ha sido muy agotadora, muy exigente, la corrección y la edición y digamos, el trabajo con la materia prima del borrador. Eso ya acabó. Estoy escribiendo de una forma mucho más libre, mucho más fluida, quizá porque sé que no hay un modelo
único al cual llegar, sino que la prosa se va haciendo en el camino con sus propias fricciones y ondulaciones y con sus propias incluso imperfecciones. A veces no hay que tenerle miedo a la imperfección porque puede ser una grieta que nos permite ver la luz, como dice Patricio Pron en esta nueva novela que ha publicado y que está dando que hablar mucho, pero que a mí la verdad, no le digan a nadie, pero no me gusta mucho. Leo la parte siguiente. A diferencia de la lírica femenina y algo ensimismada, mi madre soñaba en francés, Vocación presenta de un modo más exterior y territorial y masculino, a ratos tóxico, el periplo de un escritor con su lado de allá y su lado de acá. Me gusta esta referencia a Rayuela, ¿no? Ahora yo hablaría del lado de más allá, como esa orilla a la cual me quiero arrimar. Aquí vemos al crítico que ha leído la obra completa del autor que está reseñando y que echa mano de ese conocimiento para establecer patrones, comparaciones, dinámicas internas a esa obra. Este no es un video sobre cómo hacer reseñas literarias, pero me parece que es importante destacar que ese conocimiento de base es fundamental para hacer una buena reseña, ¿no? No basta con simplemente leer un libro del autor y ya. Pero bien, digamos que Jeremías destaca el mayor valor de Vocación con respecto a Mi madre soñaba en francés, porque señala que hay en Vocación, y cita un poco de memoria, a ver, un desfase o un desbalance o una brecha entre el relato y la experiencia, es decir, la manera de contar y la materia contada. Hay una brecha allí, ¿no? Y es que sí, efectivamente, esta brecha es lo que he estado mencionando de varias maneras en los últimos minutos. Esa brecha es el deseo de utilizar el lenguaje para contar las cosas en la forma en que deben ser contadas para construir sentido y para construir al Padre. Esa fe ya no está en la barba de mi padre, ¿no? Si antes yo confiaba en que iba a lograr llegar al lenguaje perfecto que me permitiera ordenar mi mundo y ordenar el mundo, ahora pienso que no, que esa insalvable separación entre las palabras y las cosas, entre el discurso con el cual intentamos atrapar, apresar los objetos y el mundo caótico que está detrás, pienso que esa brecha no se puede llenar. Ya no la voy a llenar yo, no la vas a llenar tú, no la va a llenar nadie, y no existe en ningún lugar del mundo ningún gran otro lacaniano, ningún padre supremo capaz de saberlo todo acerca de ti y de mí y del mundo y de decirnos cómo son las cosas, de decirnos el camino es así, para volver a citar a Bryce. Eso no existe. O quizás sí existe, pero existe en ese terreno de sombra, de silencio y de ausencia al cual solamente nos podemos acercar a través de esta mística apofática que les estoy proponiendo como método de escritura. Siguiendo con la reseña, Jeremías sitúa a Vocación en el canon novelístico peruano de la siguiente manera, y cito: las fuentes literarias se revelan en las ranuras de las relaciones de parejas y la dificultad del personaje para crecer, se advierte la estela de los distraídos escritores de Bryce Echenique y las fugas sórdidas del fracaso de los geniecillos dominicales de Ribeiro. El nombre Ludo es un reverso del infértil Ludo Totem. Vocación es consciente de sostenerse sobre una tradición de novelas de escritores peruanos con evidentes tintes autobiográficos. Desde sus primeras lecturas de Vargas Llosa en la escuela Pembroke, Herrero ha visto nacer su vocación a la sombra del canon nacional. No es extraño entonces que las discusiones entre los escritores jóvenes sean a través de referentes como Reynoso o Loaiza, y mucho menos que el otro escritor gravitante para Ludo, guía de sus primeros años y especie de padre, sea Florian Tyson, un trasunto evidente del escritor peruano Iván Tais. Esto ya lo he dicho alguna vez antes, pero para mí los padres literarios que uno elige son tanto o más importantes que los padres biológicos no elegidos con los que uno debe reconciliarse eventualmente si quiere crecer, si quiere no ser como Ludo Herrero, ¿no? Y bueno, yo diría que en este libro, La barba de mi padre, hay un padre literario fundamental que es, ustedes no se van a sorprender porque saben, si me conocen, que yo lo adoro, es Mario Lebrero, mi padre literario. El segundo, Kafka. Si el primer Kafka, el Kafka original, fue el
genio tutelar de la primera etapa de mi obra, la etapa materialista o laica o liberal, vamos a decirle así. En esta segunda etapa de mi obra, el padre espiritual central es Mario Lebrero. Y me jacto, además, creo que me puedo jactar de esto, de ser la única tal vez, creo que sí, voy a afirmarlo. Si alguien puede desmentirme, que lo haga. Soy la única persona en el mundo que tiene un tatuaje de Mario Lebrero en el brazo izquierdo, en el hombro izquierdo, para ser más preciso. Me tatué a Mario Lebrero para llevarlo siempre conmigo porque es un reconocimiento. Si ya está siempre conmigo por dentro, pues que lo esté también por fuera y que dé la cara por mí y por mi obra. Pensemos un poco más en los padres literarios peruanos que señala Jeremías. Vamos uno por uno. Alfredo Bryce, por supuesto, la prosa, pero también de Martín Romaña en particular, esa idea de la vocación salvadora como la red, la malla de seguridad que el escritor tiene para sobrevivir en este mundo. Y de Pedro Balbuena, la reincidencia afectiva, tóxica, constante en el sueño imposible del amor perfecto. Eso también está en Vocación, y verán que en cada capítulo de Vocación, o sabrán ya si la han leído, hay un amor frustrado, imposible, cercenado, que le debe mucho a Pedro Balbuena. Con respecto a Ribeiro, sí, los geniecillos dominicales y Ludo Totem, yo pensaba en Ludo Totem. Jeremías dice que Ludo Herrero es el reverso fértil de Ludo Totem, y efectivamente, porque si Ludo Totem no logra escribir, si no consigue superar el marasmo de la capital que lo circunda y lo ahoga con su mediocridad, con su suciedad, con su falta de estímulo cultural, en fin, si Ludo Herrero se hunde en la vocación no realizada, si Ludo Totem, me estoy confundiendo ya de ludos, si Ludo Totem se hunde en el abismo de la vocación no realizada, Ludo Herrero, mi personaje, realiza su vocación, escribe muchos libros, escribe y publica muchos libros, pero se da cuenta al final del camino de que esa escritura es infértil también, es paradójicamente fértil e infértil al mismo tiempo, porque está guiada y orientada por este anhelo imposible del padre terrenal que no se va a encontrar nunca porque no es el verdadero, ¿no? Con Vargas Llosa mi filiación es más ideológica que narrativa. Con ideológica quiero decir no política, por si acaso, sino la ideología de la literatura, sus concepciones como la de la disciplina. Yo he incorporado, como cada escritor peruano que conozco, en realidad, una cierta versión, comprensión o mala interpretación personal de esta idea de disciplina que me ha marcado muchísimo. La considero, lo he dicho antes, demasiado militar, castrense, bélica, no corporativa, no me identifico plenamente con la idea de disciplina vargasllosiana, pero sí dialogo con ella constantemente y me construyo en oposición en reformulación de esos conceptos vargasllosianos. Digo que su obra narrativa no me ha influido tanto en relación a cosas como técnica y estructura, porque creo que Bryce me ha influido más. Creo que Vargas Llosa es un autor que intenté imitar una vez, eso sí debo confesarlo. Cuando hice mi novela Hotel Europa en 2005, hay un remedo de estructura vargasllosiana mezclada con temas velatinescos. Mario Velatín, una vez conversando borrachos con el escritor Sergio Galarza en el bar La Noche de Barranco, para que tengan la referencia y localización precisas, le dije que el Hotel Europa no era nada, ¿no? En esas declaraciones un poco trágicas que hacen los escritores de su propia obra, Hotel Europa no era nada porque era simplemente contenido Mario Velatín, forma Mario Vargas Llosa. Nada que ver, pero bueno, eso es lo que yo pensaba en ese momento, y sí hay algo, de verdad creo yo, en lo vargasllosiano de Hotel Europa. Después, Loaiza y Thais, que para mí son un Jano bifronte, son una sola cosa, Luis Loaiza e Iván Thais, de quienes aprendí dos lecciones básicas. La primera, la buena prosa, esto de la buena prosa que ya parece una broma, ¿no? La buena prosa parece el nombre de un restaurante, incluso un restaurante de comida criolla, la buena prosa, en fin, estoy bromeando, pero sí, la buena prosa, no puedo entrar en más detalle y explicar qué significa eso para mí porque es complejo, pero sí, de Loaiza y Thais, la buena prosa. Y en segundo lugar, el deseo de romper las reglas, ¿no? El deseo de ser un escritor distinto, el deseo de salirse del realismo clásico dominante. Iván Thais me enseñó, sin decirlo, sin palabras explícitas,
¿no? Me enseñó que en realidad lo que él hacía como escritor, lo que él escribía y lo que yo hacía y escribía como escritor, por ende, eso no era realismo. La aplicación de la etiqueta realismo a nuestras obras era simplemente un rezago, un remedo, un resabio de categorías críticas completamente inútiles que no describían ya para nada la realidad de lo que estábamos escribiendo. Pero evidentemente al padre hay que traicionarlo, hay que romper las reglas del padre de buena manera para crecer, y por eso en Vocación no hay ese lenguaje cuidado, cosmopolita, bello de Iván Tais, de por ejemplo El viaje interior, que releí hace poco con mucho gusto. No hay esa prosa, sino que hay una estridencia, una prosa estrafalaria, en Vocación quiero decir, una prosa estrafalaria, una prosa un poco esperpéntica, muy oral, que implica pues la presencia de Bryce y esa mezcla un poco de engendro, un monstruo incoherente de Bryce con Tais, ¿no? Y con Loaiza y con Ribeiro y con todos los demás que ha mencionado Jeremías en la reseña. Incluso con Reynoso, yo nunca hablo de Osvaldo Reynoso, pero sí es cierto que Los Inocentes me marcó muchísimo en su momento. Sigo leyendo. Es en la tensión entre los modelos de Tyson y Balboa donde se juega el estilo del libro. Antes que nada, Herrero busca un padre, y tanto el cuidado de la forma y la buena prosa de Tyson como el vitalismo enérgico de Balboa por un lado, y el contrapunto entre el pesimismo de Tyson y el optimismo fanático de Balboa, por otro, son polos sobre los que se debate la conciencia en crecimiento del joven artista. Fíjense ustedes qué interesante esta visión de ética y estética complementarias, ¿no? ¿Acaso de ambas orillas provenga el particular tono del libro, que oscila entre la forma culta y el delirio esperpéntico? La visión del sistema literario es burlesca, ¿acaso porque su protagonista, que viene de una relación turbulenta con su padre biológico, establece vínculos de atracción y repulsión con las figuras masculinas mayores que él, a Tyson y Balboa, que son saheridos y ridiculizados con gracia, se suman el profesor Manimal y otras autoridades referidas con sobrenombres delirantes. Acá Jeremías saca el arsenal psicoanalítico, ¿no? Su postura o su lente psicoanalítica acostumbrada, y yo creo que acierta efectivamente. El lenguaje en Vocación es la búsqueda de un padre, ¿no? El estilo refleja la necesidad de Ludo Herrero de apegarse, arrimarse, acercarse a una figura paterna que lo cobije. Cuando Ludo imita a Jeremías Gamboa y contarlo todo, ¿no? El lenguaje se vuelve así, vitalista, optimista, un flujo constante, una confianza en la posibilidad de llegar a un puerto. Pero cuando imita a Tyson, el lenguaje se vuelve más refinado, más culto, más exquisito, más taisiano o tysoniano, ¿verdad? Y no hay un lenguaje único ni final en este libro contradictorio, polarizado, roto por dentro, completamente esquizofrénico. Y la esquizofrenia viene por la búsqueda insensata del estilo perfecto, del padre perfecto. Lo que hay son muchos padres, muchos estilos y ninguna posibilidad de residir para siempre en ninguno de ellos, porque son impostaciones y porque no son el lenguaje creador, performativo, dador de vida del padre, fundamental y real. Y sí, en el lenguaje de la barba de mi padre, los cuentos de la barba de mi padre, hay como una, no sé si decir frialdad, ¿no? No, frialdad no, porque hay una turbulencia interior en los personajes, una turbulencia emocional muy fuerte, pero sí hay un silencio, hay una pausa apofática que proviene de la falta de confianza manifiesta en estos cuentos con respecto al valor y la posibilidad real del lenguaje de crear sentido. Repito, y dejo como, digamos, núcleo de lo que estoy intentando presentarles el día de hoy. En Vocación todavía hay una confianza en el lenguaje. En la barba de mi padre ya no la hay. Y leo la última parte de la reseña que quiero destacar. Dice:
Vocación tiene muchos hallazgos, pero yo señalaría 3. No conozco una descripción tan persuasiva y lapidaria por castrante de la Escuela de Letras de la Universidad Católica, con sus rencillas, mezquindades, egos heridos y envidias, y tampoco una representación tan descarnada y adolorida del lado B del mundo académico norteamericano y las pesadillas de tantos estudiantes que migran al norte. Lo otro es el tono del libro, extraño como pocos, mezcla de ese oficio y elegancia propios de Casa de Islandia, pero con un lenguaje esperpéntico y desacralizador. Esperpéntico y desacralizador, que remite a Estrella Solitaria de Jerónimo Pimentel. Me gustó mucho que Jeremías me compare con Pimentel, con Jerónimo Pimentel, que además de ser un excelente poeta y escritor, narrador, es también, o fue, sigue siendo, siempre será un excelente, magnífico lector que trabajó conmigo directamente, así codo a codo, en la edición, corrección, en el perfeccionamiento de un montón de cosas de Mi madre soñaba en francés. Él editó Mi madre soñaba en francés y creo que gracias a eso el libro quedó mucho mejor de lo que hubiera quedado sin su ayuda. Pero en fin, para terminar este video que ha quedado un poco largo y quizá un poquito más místico de lo que lo imaginé al principio, pero en fin, yo me siento acá y hablo, ¿no? Y tengo un plan, tengo un guión, pero luego me salgo del guión y llego a lugares que a mí mismo me sorprenden, en fin. Para cerrar, en la barba de mi padre hay una búsqueda de una barba no autoritaria, ya no autoritaria, ya no monolítica, ya no singular, sino una barba autorizada. Y la única barba autorizada no es la mía, la única barba autorizada es la barba del Padre. Gracias amigos, espero que este video les haya gustado, un video un poquito diferente y continuaré con videos en el futuro hablando de la barba de mi padre, hablando de la escritura de ese libro, hablando de cómo fue distinta de otros procesos míos, hablando de el cuento en sí como género desde mi visión, hablando de mis cuadernos y cómo escribo en cuadernos usando plumas estilográficas, en fin, un montón de cosas vinculadas a la escritura en sí misma se vienen en los siguientes videos que serán, repito, como una preparación, como una antesala para el lanzamiento de mi libro La barba de mi padre, el libro de cuentos que será publicado en Lima en mayo de 2026. Falta poco, así que vamos preparándonos. Gracias y nos vemos en el siguiente video. Chao.